Les decía que, y después de este descubrimiento de la aspirina en el infarto, se empezaron cada vez a probar más fármacos que se fueran superando y fueran más potentes que la aspirina en el síndrome coronario agudo, que tuvieran menos complicaciones hemorrágicas, y ahí empezaron a estudiarse los inhibidores. ¿Tá? En el 96 fue este estudio que está acá, que se llama CAPRI, fue el primero en evaluar perdón, el CAPRI fue el primero en evaluar la aspirina en el infarto y en el ACV. Después vino el primer estudio, en realidad fue en el 2007 y fue sobre el prasugrel, ¿tá? Que comparó Plasu y Clopi en pacientes que iban a someterse a una ICP, donde vieron que el prasugrel tenía mayor efectividad, mayor potencia que el clopidogrel. Y después el primer estudio que se hizo sobre ticagrelor fue recién en 2009 y también lo que comparó es ticagrelor versus prasugrel. Y vio que el ticagrelor tenía más efecto y tenía menos efectos cardiovasculares comparado con el clopidogrel, perdón, dije el prasugrel. Los dos se compararon con el clopi y vieron que era mejor. Bueno, es un poquito de introducción como para ver la evolución un poco de lo que son los antiagregantes y cómo fueron descubriéndose o estudiándose, y que en realidad pasaron varios años desde que se descubre la aspirina y desde que se descubre su función en lo que podía ser el infarto, y casi 10 20 años después se empieza a estudiar los demás fármacos. Ahí tenemos otro icónico que trató en el medio, que es el Cure que comparó, o sea, asociar aspirina, era creo que era la aspirina o aspirina sola, Ahí no me va. acuerdo. No sé. Bueno, compararon otros antiagregantes más potentes que Bien. Bueno, ahora vamos a la parte seria. Empezamos con la presentación real. Todo es la presentación. Che, cagada, me está matando. todo lo que dijo. Todo lo que dijo hasta ahora, ¿viste? Bueno, en realidad la clase, bueno, como dijimos, se va a dividir en síndromes coronarios agudos, durante y post procedimiento. Arrancamos por los fármacos antiagregantes. En el síndrome coronario agudo, bueno, lo dividimos con ST y sin ST, por supuesto. Y bueno, el preprocedimiento con elevación del ST tenemos la indicación. ¿Cómo hago para ponerlo? Como tenemos a la derecha, esto es de las guías, ¿ah? Sacado de del síndrome coronario agudo de 2023. La aspirina sigue siendo clase 1 de indicación en el pretratamiento, como ya sabemos, con la dosis carga de 3,25. Y bueno, lo que tenemos acá abajo es este estudio que, paréntesis, en los QR pueden ir directamente a las guías y a los estudios, o sea que cuando tengan en la presentación, obviamente no fui yo, también fue el doctor Brandon. Si escanean el QR, cada QR que haya Lleva a los la estudios y a la... bibliografía. ¿tá? Entonces, bueno, acá hablando un poco de por qué bajó la indicación del clopidogrel. En realidad antes era indicación 1 dar tratamiento, le hacíamos a los infartos con elevación de ST, y en realidad las guías del 2023 disminuyó dos veces la clase, y esto se debe hay un estudio que se llama, este que está acá, que es el estudio Atlantic, que en realidad es del ticagrelor, no del clopidogrel, que lo que dice es que como que no hay grandes estudios que demuestran la eficacia de usar el clopi o bueno, cualquier inhibidor del P2Y12 previo a saber la anatomía coronaria. En realidad, lo que vimos de este estudio en realidad es que lo que compara, o sea, las variables en realidad se definieron como el porcentaje de pacientes que no presentaron resolución del menos del 70% del segmento del ST en realidad, y las tasas de los pacientes que no alcanzaron un buen flujo TIMI-3 en el momento de cateterismo. Y también, bueno, estudió la trombosis a los 30 días, que en realidad lo que demostró es que sí reducía la trombosis del stent. El ticagrelor, no estudiaron el clopidogrel. Pero en realidad por eso disminuyó
la indicación a 2B y no está, se puede considerar usarlo, pero en realidad los utilizamos durante el procedimiento como hacemos acá. Sí, ahí hay una salvedad a nuestro medio que no usamos Clarelor. Exacto. Es que Clarelor es más potente, entonces la vida media, digamos, para llegar a dosis más cortas. Ujú. El propio Gabriel, por lo menos tenés 3-4 horas dependiendo de la carga, Claro, y el Clarelor en 2 horas ya está plena, digamos. Entonces, ahí hay un temita con el fármaco que usemos, nuestro medio, que es propio de él, creo que la balanza tiene un poquito más a hacerlo cuanto antes, sobre todo ujú, si vos tenés un retraso entonces, no es lo claro que vas a utilizar ahora, 6 horas, exacto. es poco probable que vos le aportes un beneficio a donde antes se puede ver, porque de hecho vos lo vas a dar antes, pero el efecto lo vas a ver después. Después, De retrasar un poco, no pasa nada. Y cuanto más corto sea el retraso, menos beneficio seguramente haya y puede haber un poco más de riesgo. Cada uno. sí, el estudio era media hora, que era la diferencia entre uno y otro. Claro. Entonces, cuando hay poca diferencia, no te vale la pena. Pero cuando el promedio, que los traslados son largos, o sea que es poco probable es algo que se consulte en un centro como hemodinámica, o en una móvil, que a menos de una hora de hemodinámica, es poco probable que llegue rápido. Entonces, en esos casos, en el parto con ST, yo la balanza, porque no creo que debería inclinada a usarlo. O sea, uno lo ve y le hace. Creo que si bien pueden el beneficio de bajar la trombosis del ECTEAN, también tiene un efecto que ya va creando una cierta antiagregación que después se redundaría, por eso demostró que se redundaría un mejor flujo final, menor correctado, etcétera, que medio de la base de lo que pasa Sí, cuando, por qué nosotros usamos tiroxibán, en una carga trombótica. Uno presume que todos los infartos con CT van a tener alta carga trombótica porque seguramente tengan tapado un poco de vaso, porque está una carga trombótica. Muchos no, pero no importa. Pero la base, digamos, para usar el con ST sería esa. Y medio parecido pasa cuando es el cine ST. En el cine ST, cuando uno prevé que el intervencionismo no va a ser en las próximas 24 horas, seguramente te convenga hacerle todo lo que puedas para que no se termine de tapar. Como pasa a veces con el CNSP, el CNSP se transforma con el CNSP. Entonces, ahí el tema del propio Grel, creo que en nuestro medio, que usamos el Grel de nosotros, sí. hay más. Yo favorecería usarlo, salvo que vaya a ir a poner la móvil, lo llevan a un coso, claro, ese paciente cuando no sabe nada, no ve lo mismo. Empezamos en la sala, pero si está en una puerta de emergencia y tiene que trasladar a alguien, ahí quizá por la toleremos un poco, sería conveniente hacerlo. Pero está, no es uno, Mm, pero sobre todo vean mm, que la evidencia no es o sea, no hay sí, evidencia a favor, la evidencia en contra tampoco. claro, exacto. Y bueno, y las dosis, en realidad el ticagrelor 180 se usa de carga, el plasugrel de 60 y el clopidogrel de 600, como ya sabemos, a menos que se haya hecho fibrinolítico. Y bueno, en cuanto a los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, no está indicado de forma rutinaria en el pretratamiento. Después veremos en el siguiente. ¿Puedo empezar acá? Sí. Bueno, en el preprocedimiento del CineCT, acá un poquito sí hablamos de lo que acaba de decir Seba. En realidad, no está recomendado hasta no saber la anatomía coronaria si sabemos que vamos a optar por una eh, estrategia invasiva temprana, o sea, en menos de 24 horas, porque ahora como ya sabemos las guías también entra el tema de que los CineCT se puede hacer hasta 48 horas. Entonces, si no vamos a tomar una estrategia invasiva temprana, ahí sí tendría indicación de que se puede considerar realizar los inhibidores P2 y 12 en el pretratamiento. O sea, si vamos a esperar más de 24 horas para hacer el cateterismo y no tiene riesgo de sangrado, en realidad se podría realizar el clopidogrel igual sin saber la anatomía coronaria. Y bueno, en realidad la aspirina ya sabemos que es clase 1 igual, 325, y los inhibidores de la glicoproteína 2B3A no están recomendados tampoco. Y en realidad lo que hablamos de este estudio que está acá abajo es el ACOAST,
que este es el que avala la recomendación, de la no recomendación del pretratamiento con inhibidores de P2Y2 en el CINST. Ah, sí, Sí, o sea, no habla de dosis, pero supongo que la carga sea la misma. sí, sí, 300. Ah, mira, Carga de. Bueno, porque en realidad eso, sobre todo seguramente es por la cinética, cuanto más dosis le dan clopidogrel, menor tiempo tenés claro, al efecto máximo. Entonces en el CNCT no tendría el shampoo de tener con ese efecto. Y tendría mucho menos riesgo de sacar, pero fue un estudio que se hicieron ya hace tiempo, cuando salió todo el tema de asociar clopidogrel de la aspirina. Pero sí, que es sin SP, 105 horas SP. Eso estamos hablando de pretratamiento. claro, esto es Sí, pretratamiento. hacer pretratamiento, 300 de carga en el CSP, 600 Es con ese con test. ST que va a ir a ectoplastia, porque después teníamos una soledad si tuviera 24. Ujú. Pero en realidad la pauta hoy en día, si vamos a hacer una intervención precoz, es no hacerla. Cuando vos le tienes que atender hacer la ectoplastia, ahí le estoy diciendo. Vos querés que te da el menor tiempo posible la agregación, porque si no, no vamos a trabajar riesgos famosos. La dosis esa de 300 sería solo si el tratamiento médico inicial y vas a demorar el tratamiento. Exacto. Y los fibrinóticos no lo pusimos, pero en realidad la dosis, si es menores a 75 años, se usa 300 y mayores de 75 la dosis carga, la dosis de mantenimiento que es 75 solo. Muy bien. Esto en el pretratamiento. Ah, después un poquito de los fármacos antiagregantes durante el tratamiento. Acá entran los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, que bueno, la eptifibatida, la verdad que nunca la había escuchado, no sé si existe en Uruguay o si la usamos, pero está, ni lo nombramos. Y bueno, el tinofiban, que es el que más conocemos y es el que usamos acá, en realidad en las guías lo recomiendan, o sea, se debe considerar el uso cuando es de rescate, cuando hay o no reflow o una complicación trombótica durante la ICP. O sea, nunca se usa antes, se usa durante y sí hay estos casos. Y en realidad la dosis es un vuelo intravenoso de 25 microgramos kilo durante 3 minutos y después se sigue la infusión hasta 18 horas de 0,15 microgramos kilo minuto. Eso es lo que hacemos acá. El frasquito ese tiene 12,5 miligramos. Se hace 2 ampollas. Solamente es un frasquito. Claro, Eso se lleva, ese es 50 mililitros. Se mezcla con 200 de lucilo y queda una mezcla de 250. Y de ahí hacen la carga, el boiler, la bomba. y después queda. Se toda esa dosis. Exacto. Que habitualmente te da para 24 horas. Si son normopesos, si son medio flaquitos, va a sudar un poco, si son gordos, Un poquito menos. menos horas. Lo que no puede estar más de 24 horas preparado. Sí. No 24 horas, hay que descartar lo que tenga, y habitualmente no se usa más. No se usa más de 24 horas. Y la otra indicación es como preventiva, digamos, es cuando tenés alta carga trombótica, un paciente que tenga bajo riesgo de sangrado. Este, ahí la vista puede dar como para prevenir una retorno. Hubo una época se pensó, bueno, vamos a bajar la dosis del coronario, del intravenoso, y no hay ningún beneficio cuando lo intravenoso, es lo mismo dar intravenoso que intracoronario. A veces cuando van a ver que algunos hacemos intracoronario en el momento cuando vemos que no sé, se me viene trombosando, como decías vos, cuando se empezó a trombosar enseguida, ahí como que te daba como un poco de ansiedad, para que la ansiedad le damos intracoronario, pero en realidad el efecto es lo mismo intravenoso que intracoronario, y probablemente sea mejor intravenoso porque te permite ir haciendo otras cosas. Pero sí hay que estar muy atento a los tiempos, porque vos fíjate, para dar esa dosis de vuelo en 3 minutos, tenés que infundir a 600 mililitros, entre 600 y 900 mililitros por hora en la bomba. Entonces, es una velocidad alta, las bombas tienen para programar por volumen o por tiempo, y es conveniente hacer eso.
si no en febrero se va a hacer otra cosa, te digo que todo eso, y vamos a ahorrar, te pasó la mitad del frasco, entonces ahí tienes que tener medidas de flexibilidad para que esto no pase. Bien, y después del cangrelor, que es el otro antiagregante intravenoso, en realidad los estudios no demostraron más beneficios, digamos, en complicaciones en eventos isquémicos graves, sino que tiene, por contrapartida, más eventos hemorrágicos, entonces no se utiliza. La ventaja de este es que tiene un mecanismo de acción media bastante corta. Entonces, vos llegas rápidamente al efecto antiagregante y cuando lo suspendes se te va rápidamente. Claro. Esto es muy ideal para aquel paciente que tiene una lesión ya quirúrgica o va a ir a cirugía y bueno, que te falta una Claro. antiagregación hasta Lo haces como el puente. menor tiempo posible sin antiagregación. No, tanto que isquémico, Claro. por la necesidad que tiene, voy a decir. Pero bueno, así que como la investigación es intravenoso, Sí. y bueno. Acá hay, no. Acá en el hospital. No hay ningún no hay en Uruguay, que tiene, ¿no? Porque debe ser medio caro. Sí, seguro. Nadie compra eso. Yo creo que me traiga. Creo que no hay. No vinieron a hacerlo tampoco. Bueno, eso durante los antiagregantes durante el procedimiento. De los antiagregantes en el post-procedimiento, bueno, acá lo que tenemos es a la izquierda es el tratamiento estándar, que es lo que habitualmente hacemos y es lo que deberíamos de hacer como estándar para todos los pacientes y después individualizar según el riesgo hemorrágico, el riesgo isquémico del paciente. Y en realidad lo estándar sería la aspirina y el inhibidor P2 y 12, que en realidad es la clase 1, sería ticagrelor y prasugrel. Y si no los contamos con ellos o el paciente tiene alguna contraindicación, lopidogrel por 12 meses, como ya sabemos, y a partir de los 12 meses la monoterapia con aspirina. ¿Ah? En realidad lo que está acá a la derecha es el tratamiento alternativo para los pacientes con alto riesgo hemorrágico, o sea, si tienen mucho riesgo de sangrado, se vale hacer el doble tratamiento durante un mes y a partir del mes hacer la monoterapia tanto con clópido, o sea, clopidogrel no, en realidad con inhibidores de la P2Y12 o aspirina en monodosis. Y esto que aparece acá serían como otras alternativas si el paciente tiene un poquito menos de riesgo hemorrágico, un poquito más de riesgo isquémico y en realidad avala hacer 3 meses o 6 meses de doble y después simple. Todo individualizado del paciente en realidad, esto no es que haya una indicación clara. Y acá a la derecha lo que habla es de la desescalada, que esto en realidad nosotros no lo conocemos mucho porque no usamos ticagrelor ni prasugrel, pero en realidad lo que habla de la desescalada es que si nosotros le hicimos prasugrel y ticagrelor al paciente, no podemos cambiarlo, por ejemplo, a los 2 días. O sea, si el paciente recibió prasugrel, tenemos que esperar un mes para hacer el cambio o sea, hacer un mes del tratamiento y después desescalar al clopidogrel. Esto puede pasar, por ejemplo, o si el paciente tiene contraindicaciones, o si lo diste y el paciente no lo puede pagar, eso es lo que puede pasar. Y hay que esperar 30 días para hacer el cambio. Eso es porque tiene más riesgo de eventos isquémicos nuevos. Cuando las escalas no vas a sorprender, no vas a cambiar una menos Es, potencia, pero igualmente en ese cambio hay un tipo de eventos. exacto. Son riesgos, el tsunami, Ujú, eso idealmente, creo que exacto. después, esto con la cuestión de la nueva generación, ¿no? Porque con drogas previos, y la verdad, las primeras con drogas que no usaban más que los sin droga, con estos nuevos perfiles del tema de la última generación, el riesgo de trombosis es alto el primer mes. Después del mes para adelante ya básicamente el riesgo de trombosis baja muchísimo. Por eso uno puede hacer una angioplastia y al mes ponerle la orden de operación y operar con otra cosa. Pero el primer mes es de. Entonces, por eso es que seguramente la opinión de la guía sea hacer esa escalada en lo posible no antes del mes. Está en plan de la por favor, tengo que la escalada.
subir eso a otro integrante más potente, porque es el famoso domótica general. Y después de lo que iba a decir de por qué en realidad la terapia estándar es indicación uno y las otras en realidad no tienen mucha indicación porque los estudios son todos estudios de no inferioridad. En realidad no hay un estudio que diga hasta que. O sea, la terapia estándar es la que está a la izquierda y lo otro es dependiendo del paciente, pero porque no hay un estudio que demuestre que eso es mejor en realidad. Es todo no inferior, pero no hay algo que diga hasta. Por eso no hay como una indicación clara. Y en cuanto al tratamiento a largo plazo, ¿en qué situaciones? Esto ya es las indicaciones de más allá de los 12 meses, que en realidad el estándar es las aspirinas de monoterapia, que es la única indicación clase uno. En realidad, para prolongar más allá de los 12 meses, por ejemplo, hay una indicación que se debe considerar realizar rivaroxaban en dosis de 2,5 vía oral diario. Para los pacientes con muy alto, o sea, riesgo isquémico y bajo riesgo hemorrágico que se realiza en combinación con la aspirina, o sea, los dos. O también con un inhibidor del P2 y 12 junto con la aspirina, más allá de los 12 meses, si consideran que el riesgo isquémico es mayor que el riesgo hemorrágico, o sea, si tiene mucho riesgo isquémico y poco riesgo hemorrágico, ¿no? Bajo riesgo de sangrado. Y en realidad la indicación de se puede considerar en vez de en monoterapia el P2 y 12 en vez de la aspirina para pacientes. Esto en realidad sería como para pacientes que no pueden recibir aspirina o alguna otra indicación. Pero también la única indicación clase uno es la aspirina. No, eso fue removedor porque es mi paradigma de la gimnasia. Ujú. Hay un trabajo que entró al beneficio del no, del ingénito, a nuestro primer lugar. Por eso empezó ahora a ver, Ujú. pero bueno, todavía es la evidencia muy potente con la feminidad, Sí, el precio, ¿verdad? también. Y todo lo demás es como muy lógico, porque bueno, la gente tiene alto perfil químico, se va a beneficiar de una evolución más potente, y por eso hay un montón de estudios que han prolongado mucho más allá de los 12 meses, sobre todo porque y no, si han encontrado beneficios químicos, siempre, cuanto más tiempo esté con un doble integración, más beneficios, menor riesgo de evento, siempre que uno suspende la antiagregante, ya sea a los 12 meses, a los 18 meses o a los 36 meses, hay un rebote de tipos de eventos isquémicos. Pero lo que pasa es que en la balanza de riesgo isquémico y riesgo hemorrágico empieza a pesar mucho más el riesgo hemorrágico. Entonces, por eso no se sale de los 12 meses de la integración. Hubo mucha tendencia a demostrar que la doble integración más prolongada era beneficiosa, sí, beneficiosa al isquémico, pero aumenta mucho el riesgo sangrado, por eso en la balanza no salvo algunas excepciones. Tiene una cinética, creo que hay pacientes que tienen cinética de eventos única, un infarto, pero nunca más tengo nada, y hay otros que vienen infartados todos los años, que un infarto cada 6 meses, un infarto, un evento coronario. Bueno, esos pacientes que tienen cinética de eventos alta, quizás se benefician mucho más de una integración más prolongada que los que no, o los que tienen un algo coronario todo enfermo, muy severo, crítico, y no se resolvió por completo, lo que sea, pero también tienen mayor beneficio que los que no. Entonces, bueno, eso hay que apuntarlo mucho y ahí no hay una evidencia clase uno. Está también individualizado y a veces mucho opinión de expertos, porque seguramente que tenga alto riesgo químico también tiene alto riesgo hemorrágico. Entonces, ¿cuál vas a hacer sobre esa? Entonces, pero generalmente que la receta de cocina, que lo mismo que saca como estándar, verde, digamos, uno, está bien, va a funcionar la mayoría, pero después hay algunos que vamos a tener que echar, o la mayoría, vamos a tener que echar mano a lo que es no estándar, muy individualizado. Como eso siempre, que individualizar todo, bueno, bueno, pero Bueno, y esto en realidad nada, es como hacer un resumen. En realidad esto lo dejamos en la presentación para que lo tengan, que
que son las dosis de la aspirina y dosis carga y mantenimiento de todos los antiagregantes que tenemos. Y el QR. El QR va a la guía de síndrome coronarios agudos del Se 2023. supone que ningún QR se duplica, o sea, Bueno, saquen una cosa en el QR, pero yo una página que dice aceptamos donación. aceptamos dinero Ahí te que ver. a su riesgo. Dos QR gratis. El resto Claro. tiene que pagar. No son 3, $4. Por favor. Y bueno, y acá en realidad es otra, solamente decir que también recomendación 1A en las guías de realizar inhibidor de la bomba de protones cuando asociamos a la doble terapia en pacientes con alto riesgo de sangrado intestinal. Esto, dato. Esto es muy importante porque todo, o sea, todavía no, pero cuando yo era residente, no sé tanto, dar una impresión era mala palabra, era una cosa, Ah, una impresión duro. En realidad, si vos querés prevenir un evento de enfermedad y dar un nivel de bomba de protones, que puede ser otro, puede ser la omeprazol, no omeprazol, sí, sí. sí, pero nunca se llegó a mostrar realmente la asociación clínica de eso, sí, farmacológica, de la omeprazol que compite con clopidogrel, etcétera, pero nunca se logró estudio clínico que demostrara esa asociación. Pero bueno, como usted hace el miedito ahí, bueno, podemos dar que son el razol o el sulfazol o otro, que no sea un omeprazol. Pero si quieren prevenir un evento de sangrado, den omeprazol, valentina no sirve. Aparte lo está indicado, 1A, así que. Bien. De los fármacos polipemiantes, lo más importante del tratamiento es el objetivo que uno quiere tener de LDL, sobre todo en los pacientes que han tenido un evento coronario, que el objetivo es tener un LDL menor a 55, y sobre todo hacerlo individualizado, como venimos diciendo, y lograr intentar tener un objetivo de bajar un 50% de los niveles basales del paciente, más allá de intentar llegar a un número absoluto que te dicen las guías de que tengan un objetivo menor a 55, menor a 45. En realidad lo ideal es hacerlo individualizado y llegar a una reducción del 50% de los niveles basales del paciente. Después, para los pacientes que sufren un segundo evento cardiovascular en los primeros 2 años, que no tiene por qué ser del mismo tipo, o sea, el mismo tipo de evento, se es más exigente y el objetivo es llegar a un nivel de LDL menor a 40. Los distintos estudios vieron que en esos pacientes que tenían estos eventos en estos años, tenían un beneficio adicional en prevención secundaria de ser un poco más exigentes con el objetivo. Eh, las guías tanto del 2019 sobre el manejo de las dislipemias como las guías del 2023, en el pretratamiento en el síndrome coronario agudo, no hablan de una dosis carga y de un valor de dosis carga, sino que te dicen que hay que iniciar lo antes posible el tratamiento hipolipemiante, que si se puede hacer antes de la ICP, sería lo ideal, y que sea a las dosis máximas toleradas del paciente dependiendo cada fármaco. Pero no habla, a veces hemos visto en otros lados dosis cargas de atorvastatina, dosis carga de rosuvastatina. Nada, comentar que las guías no hablan en sí de dosis carga, sino de eso, de iniciar cuanto antes y a las dosis máximas toleradas. Sobre todo también en pacientes que ya recibían algún hipolipemiante, bueno, a la hora de hacer el pretratamiento, aumentar esa dosis de la cual venían recibiendo, o sea, dar más dosis de la que ya venían recibiendo. Y hay un estudio que es el que tenemos ahí, que es el IMPROVET-IT, que estudió iniciar ezetimibe en los primeros 10 días del evento coronario en aquellos pacientes que o estaban tratados previamente con estatinas o no tenían alguna estatina, y el iniciar el ezetimibe demostró ser beneficioso tanto a corto y a largo plazo y seguro. Si bien tiene mayor indicación cuando uno no llega a los niveles
objetivo que estaban antes, con las estatinas, que es indicación uno agregar ezetimibe. Pero bueno, este estudio demostró que igual se puede agregar ezetimibe y es seguro cuando un paciente tiene un evento coronario en los primeros 10 días, para intentarlo hacer también durante la internación. Sí, lo más importante, el concepto de que tengan de que fijar la dosis de estatina es menos eficiente que asociar ese nivel a la dosis habitual. O sea, uno quiere bajar el porcentaje de colesterol LDL. Lo más efectivo es, bueno, está haciendo 20, está con dosis alta de estatina primero, ¿no? O sea, siempre en el evento coronario, en el secundario va a ser dosis alta. Bueno, estamos con 20 de Rosu, bueno, en vez de subirlo a 40, le agrego 10 de y eso va a lograr un descenso mayor de subirlo a 40. Uno siempre tiene potencia A. Y bueno, después, si eso sigue, bueno, pueden subir a 40 de Rosu, pero en realidad sería conveniente si uno no logra los objetivos terapéuticos, no si 90 a 40 de rosuvastatina o 40 a 80 de atorva, asociarlo a ese pibe y eso también tiene un efecto, potencialmente un efecto adverso que una dosis mayor de estatina. Bien. Y acá pusimos también algo que está bueno, es interesante, que es que salió en el 2024, y va un poco de la mano de lo que dice la guía del síndrome de cólera agudo del 2023, que es un boletín de acá, de la cátedra de farmacología del hospital, que habla sobre las estatinas y también propone una dosis y un tratamiento según individualizado según el paciente y cuál sea nuestro objetivo de cada paciente de reducción del colesterol. Y divide a la intensidad del tratamiento si queremos una reducción del 30%, una reducción del 30 y el 50%, una reducción mayor al 50% del nivel basal del paciente, bueno, qué fármacos utilizar y más o menos a qué dosis. Lo que habitualmente usamos, bueno, son atorvastatina y rosuvastatina. Las dosis máximas de la atorva es 80 y de la rosuvastatina es 40. Bien. Acá simplemente lo que dejamos es las indicaciones y el nivel de evidencia de las guías y lo que decíamos del ezetimibe, que es indicación 1. Bueno, en cuanto a los betabloqueantes en el preprocedimiento, o sea, betabloqueantes intravenoso, en realidad después de esta era que estamos ahora, hay muy pocos ensayos clínicos, casi ninguno, sobre utilizar betabloqueantes intravenosos en el pretratamiento, ¿no? Se ha visto que no todos los betabloqueantes, además, parecen tener el mismo efecto en el IAM con elevación del ST, y sobre todo cuando hay oclusiones trombóticas agudas, por lo tanto no está muy recomendado. El único betabloqueante que se ha estudiado, y ahí tenemos el estudio y el QR que lleva al estudio gratis, es el metoprolol, ¿tá? Que es como el betabloqueante intravenoso más estudiado en estos casos, que sea 5 miligramos en bolo, que se puede ir repitiendo de 3 a 5 minutos en una infusión lenta el bolo de metoprolol. Y los estudios en realidad, o este estudio, si bien se vio que en el pretratamiento tenía una reducción de eventos arrítmicos como FB o a nivel del cateterismo como obstrucción microvascular, como que cambiaba un poco eso, no estaba del todo claro a largo plazo los efectos que puede tener usar betabloqueantes o este betabloqueante intravenoso en este contexto. Por lo tanto, la indicación de las guías es bastante, o sea, se puede considerar un 2B, pero bueno, recordar que no se recomienda usarlos en insuficiencia cardíaca aguda descompensada, con falla cardíaca, y que no existen ensayos clínicos del uso de betabloqueantes intravenosos en el IAM sin elevación del ST. Hubo un estudio antes de los 2000, poco creo, se llama COM, que evaluó el problema que no son el valor con el ST, función como mayor mortalidad. Todo dice de cuánto usaban la T3. Y después usted otro programa, no sé qué es, Este es del 21, 13. 2013. y bueno, ahí él trajo de vuelta, me lo colocaron a la
al tapete, pero bueno, yo creo que ahí hay que complejo, porque el que más se beneficia de beta bloqueante es el que tiene impacto anterior, pero ese es el que más va a evolucionar en su terapia. Entonces, es complejo a quién darle y a quién no darle. Un lenguaje de consenso era bueno, el infarto más extenso, se va a beneficiar más beta bloqueante, que se recomendó de forma precoz, yo qué sé, poca, al menos probabilidades de falla esa falla cardíaca. Bueno, le damos el vía oral, no que comente con vía oral, bueno, pero para intravenoso está complejo. Sí. Bueno, un comentario nomás, en realidad digo, los betabloqueantes también están bastante en discusión y cada vez más de usarlos en los pacientes que tienen infarto agudo de miocardio, incluso en el post-procedimiento y post-alta, está bastante discutido que cambien algo en la mortalidad o en el pronóstico, sí en aquellos pacientes que tienen otra indicación por betabloqueantes o tienen FeNI reducida en los que tienen FeNI mayor a 40, cada vez salen más estudios como que el beta-bloqueante ya no es la indicación o uno como era antes. Bien, en la anticoagulación. Esto es bastante importante en el pretratamiento de todos los pacientes que tienen un síndrome coronarico agudo y van a tener una ICP. Lo que se recomienda por lo general es evitar el cambio de anticoagulantes, o sea, en el cateterismo se hace heparina no fraccionada. Bueno, uno debería evitar en el pretratamiento dar una heparina que después en la ICP no se va a dar. ¿Ah? Em, los anticoagulantes, también otra cosa es que se deben suspender inmediatamente después de la ICP, a no ser que tengan otra indicación, o por ejemplo un aneurisma en el VI o trombos, o que tenga FA. En el IAM con elevación del ST, la heparina no fraccionada es el tratamiento anticoagulante estándar, es la heparina de elección. Se puede considerar otras, pero tienen mejor indicación como la enoxaparina como alternativa. Pero, por ejemplo, el fondoparinux no está recomendado en el caso de IAM con elevación del ST. Y en el sin ST depende un poco el momento de la ICP. Si es una ICP que va a ser rápida, que va a ser temprana, al menos a las 24 horas, bueno, está recomendada la anticoagulación parenteral desde el momento del diagnóstico, la heparina no fraccionada o la enoxaparina son buenas alternativas, se puede usar cualquiera de las dos. Y lo que dicen las guías es que cuando tenemos un jam sin elevación del ST que se va a diferir o no se va a hacer en las primeras 24 horas, la ideal es la fondoparinux, que estaba contraindicada con ST. No usamos, ¿no? No. No, ahí sobre todo lo puedes usar cuando tenés, como se te puede inducido por heparina, tenés que ver una investigación más importante, pero la realidad Hacemos en esto eso. venía a cambiar, está todo bien, Sí, pero no he visto nunca una no. complicación hemorrágica por No, cambiar. acá siempre Y que decían no que lo no. hacemos tampoco, digo. No, las veces que no lo he hecho, porque no ponerme. Ahora tiene con Clexane, se lo dieron hace 2 horas, está trombosis de catéter. O sea, no sirve. O sea, no, a ver, dosis intravenosa, vuelo intravenoso, vos conseguís, está recomendado en las guías. No. Cateterismo, ese para no fraccionada, no me importa si le digo warfarina, no sé, para bajo peso, o nada, antes, no sé. Es lo que Eh, también lo que está dicho por ahí, que se puede hacer paraterismo por vía radial, si está entre 2,5 y 3 no hay que echar heparina, para eso. Pero como tengas que tratar. Entonces, o sea, obviamente no puede hablar por la experiencia personal, pero justo, las 2 o 3 veces que hago eso, me tomo el catéter, Claro. prefiero que no se me tomó el catéter, porque la verdad que sangrado por darle heparina a un INR de 2,5 no lo veo, por lo menos tengo que hacer no sé cuántos pacientes para ver uno. Y lo mismo, si le dieron heparina bajo peso, que es lo más frecuente que tengan en puerta, en el que no van a hacer, deberían hacer la heparina no fraccionada.
me da igual también. Yo entiendo lo que dicen las guías y los trabajos que han usado eso. En realidad ahí pusimos un artículo que es el que evidenció, que es el Oasis 5, es un artículo un poco viejo, el que evidenció en realidad o que probó la Fondoparinux en el CineST y se vio que dar Fondoparinux en el CineST hasta que se hacía la geografía diferida era mejor que la enoxaparin. Bueno, en el post-procedimiento, como en realidad ya había hablado Emi, no es necesario mantener tratamiento sistemáticamente a la mayoría de los pacientes, a menos que haya alguna indicación de anticoagulación por otras causas, o que ya viniera con una arritmia o una prótesis, lo que fuere. En realidad, si tuviera que quedar anticoagulado el paciente, lo estándar, que es esto que aparece aquí, de este lado, que son una semana de terapia triple, anticoagulante más doble terapia antiagregante con inhibidores P2 y 12 y aspirina. Después de la semana hasta 6 meses, en realidad esta indicación uno es un año de doble, ¿no? Aspirina y anticoagulante, pero dependiendo del riesgo hemorrágico del paciente, se puede hacer, o sea, se puede considerar hacer hasta los 6 meses doble y después la monoterapia con el anticoagulante solo. Que requieren anticoagulación, exacto. O sea que ya tuvieran la indicación previa o quedaran con una indicación de anticoagulación por algo del cateterismo en sí. Pero no es estándar, o sea, no es una terapia estándar para todos los pacientes, simplemente para los pacientes que lo requieran. Y de este lado, en realidad, de la derecha sería, ay, no veo nada. Ya no me acuerdo qué era eso. Para reducir el- Ahí va, para reducir, o sea, cuando esto ya es una indicación un poco menor, que se puede considerar, en vez de una semana, hacer un mes de triple terapia para los pacientes que tengan la indicación fuerte, o sea, más riesgo isquémico que hemorrágico. En realidad tiene que ser algo muy grande y el que el paciente no tenga nada de riesgo hemorrágico. Y después igualmente hasta un año de doble y después en monoterapia con anticoagulantes. Y nada, como dato en realidad, cuando el paciente tiene que recibir un antivitamina K, o sea, la warfarina por prótesis valvular mecánica o alguna intraindicación, está indicado más fuertemente el clopidogrel que la aspirina. Diría que cuando dice triple terapia o doble terapia, sea clopidogrel en lugar de cloroprasugrel. Sí, no, ese está, en realidad no está recomendado. Ticagrelor y prasugrel con la triple no está indicado. Directamente demostró más contraindicación que, más efectos adversos Incluso en el que CNCT beneficios. hay una situación que no está acá, que esto es para todos, Ujú. este, que sí está indicada la anticoagulación después del procedimiento, que es en el caso de la necesidad que no resolviste, es Sí, culpable, en este caso sí. durante la internación. Eh, o bueno, obviamente la internación, pero también puedes realizar antes de la internación si el equipo va a cirugía, seguro, Claro, ya no. pero ahí, claro, ahí mantenés la articulación parenteral. Claro. Bien, hablar mega rápido de síndrome abandono. De síndrome coronario. No, ya está, se abandona ella, imagínate los demás. Hablar un poquito de síndrome coronarios crónicos y el tratamiento, como hicimos recién con el síndrome coronario agudo. Hay una guía que salió en el 2024 de síndrome coronario crónico, que en realidad no tiene muchos cambios. Los cambios grandes es que, de nuevo, ¿no? Como que el tratamiento, todas las directrices sean enfocadas en el tipo de paciente. Se aumenta la indicación de la hidradina como fármaco antianginoso y el clopidogrel a largo plazo sube la indicación en realidad en monoterapia y tiene la misma indicación que la aspirina. Y bueno, los betabloqueantes y los calcium antagonistas siguen siendo los tratamientos de primera línea para control de síntomas. Esto es de la guía del 2019, pero no ha cambiado mucho. En realidad, ¿cuál es el tratamiento de primera línea? Siempre beta-bloqueantes o calcio antagonistas. Y el objetivo en el síndrome coronario crónico es controlar los síntomas y utilizar los fármacos en una dosis
la máxima dosis que sea tolerada por el paciente y que le genere mayor adherencia. ¿Tá? En realidad, esto divide por pasos y ir agregando fármacos según el paciente vaya tolerando o vaya controlando o no los síntomas. Pero nada, destacar eso, que los beta-bloqueantes y los calciantagonistas son los de primera línea y de segunda línea vienen los nitratos y otros fármacos. Esto sí es de la guía del 2024, era como para mostrar un poco el enfoque que dan sobre esto de tener a los pacientes individualizados y darle el tratamiento según los antecedentes que tenga el paciente y de qué se va a beneficiar más, si de un betabloqueante o de un calcio-antagonista o de qué combinación. No es el objetivo de la clase, pero no, estaba bueno mencionarlo. En cuanto a los betabloqueantes en el síndrome cardíaco crónico, tiene fines, como dijimos, antianginosos. Tiene un objetivo de tener una frecuencia cardíaca en reposo entre 55 y 60. Eh, Tiene beneficio tanto en aquellos que tuvieron eventos coronarios como los que no tuvieron, y sobre todo en aquellos que tienen PEVI normal, ¿tá? Y es discutido en aquellos que no, que tiene, perdón, al revés, tiene más indicación en los que tienen FEBI reducida y viene siendo cada vez más discutido en aquellos que tienen FEBI normal. ¿Tá? La duración del tratamiento o del post-síndrome coronario agudo de los betabloqueantes en realidad están, como decíamos, en discusión, sobre todo en los que tienen FEBI preservada, pero en la gran mayoría de los pacientes se podría restringir el uso de betabloqueantes a un año. ¿Tá? Hubieron varios ensayos clínicos que siguieron a los pacientes hasta 5 años y se les suspendían los betabloqueantes al año, y en esos 5 años no evidenciaron eventos clínicos desfavorables o nuevos eventos cardiovasculares. Lo ideal es iniciar en monoterapia y escalar en combinación, antes de subir la dosis, escalar en combinación a otro fármaco antianginoso, como los calciantagonistas o los de segunda línea. Bien, esto es un poquito para mostrar la duración del tratamiento. El tratamiento estándar, la doble antiagregación es por 6 meses, y lo que les decía que cambió ahora, que es indicación uno tanto la aspirina como el clopidogrel en monoterapia. O sea, se puede elegir cualquiera de los dos este, para seguir en monoterapia. Se ha estudiado, y Vale ya lo habló también en el síndrome crónico agudo, también se ha estudiado en el síndrome crónico crónico, duraciones más cortas de la doble antiagregación, en 1 a 3 meses, para disminuir el riesgo de sangrado. Y se ha evidenciado un menor riesgo, un menor evento de sangrado en aquellos pacientes que no tienen alto riesgo isquémico, en hacer una terapia corta de doble antiagregación y después continuar en monoterapia. Este, y que eso no ha aumentado los eventos isquémicos. No tenía el 60. Sí, le iba a decir es en pacientes seleccionados que tienen alto riesgo isquémico y tienen bajo riesgo hemorrágico, se puede considerar la monoterapia con el ticagrelor a esas dosis. Bien, y en cuanto al tratamiento antitrombótico, en realidad acá la idea era mostrar un poco el rivaroxaban, que también habló. Sabana, aspirina, vos tenés que comer. Ojalá, pero no ha llegado. Bayer, si me estás escuchando en este momento. La sorpresa es que ahí, en Bayer en Jail está sacando pasajes en este momento. Bueno, no, acá la idea era un poco mostrar el rivaroxaban, que no sé por qué, pero bueno, es el fármaco de los directos que se ha estudiado en síndrome coronario crónico, y en realidad, nada, la indicación es aquellos que tienen alto riesgo isquémico y que no tienen riesgo hemorrágico. Eh, y las indicaciones como para hacer tratamiento antitrombótico, además de la terapia antiagregante, este,
es después de la ICP. Lo que quería decir era que el rivaroxaban es el único que se comprobó o que se probó de los directos en el ensayo ese en el COMPAS, pero siempre asociado a un antiagregante, ¿tá? Sobre todo a la aspirina. Nunca se ha probado el rivaroxaban o no se ha probado en este contexto en monoterapia. O sea, se probó, pero vio que aumentaba los eventos de sangrado en comparación a la aspirina sola como monoterapia. Por lo tanto, que si no tiene ninguna otra indicación a largo plazo para la anticoagulación, no se recomienda la anticoagulación como monoterapia. ¿Tá? Era más que nada como para mostrar eso. Bueno, eso un poco de los fármacos que más o menos que manejamos habitualmente. Vamos a hablar un poco de otros fármacos. Vamos a hablar de la adenosina. La adenosina intracoronaria, más que nada, tiene una indicación 2A para el tratamiento sobre todo del no reflow, es el fármaco más utilizado en este caso. Se ha probado en distintos metaanálisis la utilidad de la adenosina intracoronaria en el IAM con elevación del ST, que observó una menor incidencia de flujo TIMI3, de flujo menor a TIMI3 y renivelación del segmento ST. Eh, la adenosina se da de 6 miligramos, esa es la dosis como que están, o sea, se puede dar más, pero la que se da más habitualmente, o la que todos los estudios tienen, es una dosis de inicio de 6 miligramos intracoronaria. ¿Tá? Sí, o ese es nuestro medio, ¿no? O sea, si vos vas a las guías bueno, te recomiendan los estudios, ¿no? Que chequearon el mejor grupo TIMI, etcétera, son una placebo u otra cosa, para ver que las dosis tipo son entre 100 a 400 microgramos intracoronarios, una neura de 15 microgramos. Una dosis para nosotros la habitual. Nosotros habitualmente damos lo máximo que tendría el diafragma, porque si lo damos, empezamos a dar y damos B, cosas, y horrible, cosas horribles, no damos nada. Pero habitualmente damos 6 miligramos y, bueno, en el caso raro de los más refractarios, que llegamos a 18, pero habituales no buenos. Los miligramos son los nosotros. Esa dosis es extremadamente superior, bueno, crece como 10 veces más grande que la que ha utilizado se utiliza en el estudio clínico. Por ejemplo, en uno de los trabajos más recientes, que comparó adenosina versus adrenalina de coronaria para el refractario, para el no refractario. Está ahí, Seba, no sé si estás hablando de ese o me estás spoileando. Sí. Bueno, la pucha. Yo iba a hablar de ese, pero bueno. Pero van a ver la dosis que usaron de adenosina en este trabajo muy baja, comparado con 6 miligramos como son. Sí, igual decía que habían usado 6 miligramos. Sí, este es un estudio que se hizo en Egipto en 2019, que es un estudio de un centro solo, y el estudio fue durante un año, de 2019 hasta 2021, y compararon la adrenalina versus la adenosina. Y la adrena usaron una ampolla diluida en 10 cc y la adenosina en 6 miligramos, la dosis. Eso decía. Sí. ¿Eh? Puedes ir al QR si querés. Sí. No, el trabajo que yo había leído, lo comparó igual, usaba de 300 microgramos de la adenosina, y si era refractario a eso, le hacían adrenalina, que en realidad la dosis de adrenalina arranca mucho más bajo, porque vos haces 1 miligramo en 100, y de eso pasas 1 centímetro. Son 100 microgramos. Este estudio lo que hizo, que no lo mencioné, lo que hizo al principio fue en realidad, o sea, tenían el no reflow y antes de usar estos dos fármacos, primero probaban con otros, o sea, nitroglicerina, inhibidores de la G2, y cuando veían que ninguno de ellos era, verapamilo también, ninguno de estos era efectivo, ahí a un grupo le ponían adenosina y a otro grupo le ponían adrena.
capaz que no es el mismo No, que comentás. Pero bueno, nada, era como para mostrar también otro fármaco como la epinefrina, la adrenalina, en el no reflow. no, no, no. Y bueno, ellos seguramente deben estar haciendo millones, pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, eso en cuanto a la adenosina, dejamos un ¿Se le trabajo. dio positivo? Sí, o sea, la arena era mejor, tenía más eficacia que la adenosina y generaba menos efectos adversos. Sí. No, mira, siempre tengo hipertensión de cientos históricas y nunca me encontré Mm. Lo que estuvimos viendo es que la evidencia con la adenosina es un poco contradictoria en los efectos como a largo plazo. Hay algunos estudios que dicen que es el mejor fármaco y que no tiene no tiene acción sobre la FEBI, y otros que te dicen que no te cambia nada, que no te reduce nada el tamaño del infarto, no te reduce nada lo microvascular y que tiene a largo plazo aumento de efectos adversos con reducción de la FEBI. O sea, como que hay estudios como que contrarrestan una cosa con con la otra. Bueno, hay una cosa que es verdad, es que el oro que una vez que pasó, ya te marcó el pronóstico, ¿no? O sea, Mm. por más que después que como un cuerpo estrés y todo bárbaro, ese lo va a ir peor que nunca ninguno reflow. De hecho, en sí mismo, de haber tenido no reflow, lo mismo que arriba, de que tiene arriba, te hace arriba, pero bueno, por lo que tenemos arriba es eh, como si se asocia a cuando se nos confunde, pero está asociado al daño por oposición. Entonces también no es una cosa positiva, de hecho va a ser arriba. Aquí un trabajo más tarde, por el pronóstico negativo, digamos, arriba en sí. Entonces, lo ideal sería que nunca pasara, que nunca tuvieran un reflow. Y bueno, después está hecho, el pronóstico ya está asignado, digamos, y ahí depende un poquito si vos vas a lograr, o sea, lo que más beneficio tiene o más asocia en toda la cantidad de fármacos, esto más que el tamaño de la escala o el tamaño del infarto, el necrótico, no sé, es el tubo. O sea, vos mejorate el tubo tiene. Claro. Eso es lo más, es como genio, digamos, en el teléfono. Después hay un estudio con resonancia que nos dicen que el tamaño del infarto no cambia, que la FEBI no cambia, el medio neutro. Bueno, la nitro no se me acuerdo que Sí, la así. viene ahí. Ah, mira, ¿No? perdón. Me vengo spoileando todo. No, terrible. Bueno. Sí, ya de paso dejamos un estudio que se hizo acá en Uruguay en el americano sobre el no reflow y bueno, y lo que más probaron y lo que más vieron que servía era la adenosina en comparación con otros fármacos. La nitroglicerina, en realidad, en lo que es pretratamiento de síndrome coronarico agudo, bueno, las guías este, dicen que está indicado obviamente para el alivio del dolor. Hacen una mención que es como que a veces, no entendí muy bien la redacción, pero dicen como que sirve para el alivio del dolor, pero que uno no puede tomar conductas de que si alivia el dolor, no seguir la directriz del paciente si tiene un infarto. Como que se usa para el alivio del dolor, pero que uno no saque conclusiones con ese alivio sintomático. Algo así decía la guía. La verdad que decir que se va a tiene más fácil. Claro. Claro, Como que decís, voy a resolver el problema. exacto. Pero que se hace cada día. Exacto. Sí, lo que dicen las guías es que, bueno, en aquellos ya con elevación del ST y le administres nitroglicerina, calma el dolor, le das otro electro y evalúes el ST si disminuyó. Perdón. Eh, bueno, ahí puedes hacer el diagnóstico de vasospasmo. O sea, otra indicación sería como para, además del alivio sintomático, bueno, diagnosticar el vasospasmo. ¿Cuándo está contraindicada? Bueno, obviamente cuando el paciente está hipotenso o una sistólica menor de 100, 90, si está bradicárdico o taquicárdico, si tiene compromiso del ventrículo derecho, eso ya lo sabemos, si tiene estenosis aórtica severa, y sobre todo severa y sintomática, y cuando ha recibido inhibidores de la fosfodiesterasa 5 en las las últimas 24 o 48 horas. Que este es el famoso Viagra.
que siempre hay que preguntar si ha tomado en las últimas horas, que igual encontramos un estudio que es del 2019, que estudió, fue un estudio multicéntrico que estudió muchos pacientes que recibían ya fosfodiesterasa inhibidores de la fosfodiesterasa 5 y como que no vieron tantos efectos secundarios al recibir nitroglicerina. Así que bueno, esto no sé, capaz que es más un mito de lo que es realmente, pero bueno, La está realidad es que indicado. nunca preguntamos mucho. No, nunca lo O sé. sea, Es un tema así a tenerlo muy es en algo que sobre uno se... todo, es más frecuente de lo que ustedes piensan, en la población que infarta más o menos tiene enfermedad eréctil, entonces habitualmente Nos olvidamos de preguntar. dos cosas, y recuerden que la reacción prolongada, como tabla de pila, eso puede ser un punto más larga la cosa. La interacción con la moléculas puede ser muy larga, el tercer, cuarto día, puede, hay etapas que no sería conveniente darlo por la eventualidad de, porque como dicen ustedes, después que se silencia el paciente, se sanó mental, no pasa nada, porque sí. Lo mismo pasa con el parto del niño derecho, que tienen parto de la derecha evolucional, que tienen un compromiso de tipo de derecho, con la pelea media, no zumbada, pero como tensos, no pasa nada, decía nunca, no pasa nada, no se puede. Y tenés otro que volvió a la mitad y se lo tomó hasta la mitad. Entonces ahí muy variable, es recomendable no hacerlo, si uno detecta no hacerlo, para evitar posibles complicaciones. Por la parte de los niños, no propones el B sintomático, o sea, simplemente la paga dolor, porque no vas a, o tratar de ayudarle un poco de dolor. Entonces, hay otros métodos, quizás son los efectivos para contar un poco de dolor que darle. Bien, después otros usos que encontramos en la nitroglicerina, bueno, cuando hay emergencias o urgencias hipertensivas para el descenso de la PA, en falla cardíaca, en edema agudo de pulmón. En no reflow, lo que comentaba, en realidad todos los estudios han mostrado poco beneficio de la nitroglicerina en el no reflow como único fármaco. Sí se ha visto buenos resultados eh, cuando el no reflow está asociado a trombos y se usa la nitroglicerina coadyuvante, como por ejemplo con el tirofibán. ¿Ah? Eso creo que tiene que ver un poco con cómo actúa la nitroglicerina y que no tiene muchos efectos a nivel de la microvasculatura para el no reflow que no está asociado a trombos. Como por ejemplo sí el nitropulsiato que hemos visto varios estudios que es bastante potente y sirve bastante para el no reflow. Eh, No, otra cosa, otra utilidad de esto es, habitualmente en la célula hemodinamia, luego de calcular selectivamente la coronaria, debería ser símbolo de nitroglicerina para evitar el espasmo asociado al catéter, entonces, como herramienta dentro del procedimiento, es un Más o menos algo de eso. o por ejemplo, también después de haber logrado una reproducción del vaso tapado, siempre hay vasospasmo por hipoflujo. Recuerden que el estrés de citosamiento, lo que hace la sangre con el endotelio vascular, genera nivelositoción y eso va a su interpretación tapada. No está ese estrés, no está esa nivelositoción nítrico local, por lo tanto, habitualmente la arteria está vasocontraída, más allá de todas las especies de reactividad de oxígeno, el cuerpo que se genera por el infarto mismo, que genera vasoconstricción. Hay un estado vasoconstrictivo, digamos, en la arteria responsable del infarto, también en la zona. Por eso, habitualmente, como es frecuente de ver, yo tuve una lesión severa de la coronaria derecha, no sé qué, después vas a hacer la enfermedad y ella no está severa, es grave, y eso no es porque el paciente estuvo antes de la toma de la lesión, sino que las lesiones en contexto coronario agudo suelen sobreestimarse porque hay un estado adrenérgico de tono simpático ahí que te vas a contraer un poco y puede exagerar una lesión fija. Y también, bueno, entonces es muy útil la nitroglicerina dentro de sala para lograr esa vasodilatación y elegir un esquema adecuado a la arteria que no elegimos el chico. Hay algunas arterias que son más predispuestas a engañarte, como la derecha, la derecha de la vez ahí está el teléfono tanga,
y que pusiste el stent, ahora el tubo dilató con el tubo de glucosa que te quedó el stent, que no la arteria así y el stent sí. Entonces, es muy importante esto tenerlo en cuenta antes de el stent, de tratar de dilatar. Hay situaciones como el shock cardiogénico, cosas que se puede usar, o a veces cuando lo ves muy entero, lo das medio fuera de guías, pero lo ideal es que si está con shock no puedas dar mucho, como darle menos, pero a veces cuando vos realmente tenés certeza o crees que la arteria es más grande de lo que parece, vos das una dosis bajita intracoronaria que realmente a nivel sistémico no tiene mucho efecto y a nivel local puede generar una vasodilatación más importante. Bien, otro uso que se ha dado a la nitro en contexto del cateterismo es darla subcutánea para el acceso radial, ¿no? Y hay un estudio que está bueno, que es argentino, que es medio reciente, creo que es el 2021, si no me equivoco, eh, que lo que evaluó, que es este que está acá, lo que evaluó es hacer sistematizadamente a nivel, cuando se va a hacer el acceso radial, dar nitro subcutánea a ver si eso mejoraba de forma significativa el acceso, o sea, que requiriera menos funciones, que eso iba a dar menos espasmo de la arteria radial, más facilidad para un próximo procedimiento también que se pudiera usar ese acceso. Y en realidad no llegaron a esa conclusión, no demostraron que la nitro subcutánea de forma sistemática a todos los cateterismos mejore eso, pero sí encontraron beneficios en cuanto al alivio del dolor del paciente, mejor confort durante el cateterismo, mejor pulso en la arteria radial posterior al cateterismo y un crecimiento medido por eco en todos aquellos que tenían sistemáticamente nitro subcutánea, la arteria radial era de mayor tamaño de los que no recibían nitro. Nada, algo interesante. Sí. No, antes, en la época Y hematomas, perdón, me olvidé de eso. seguramente vinculado con Menor punción. ahí el tema es, antes se hacía de forma sistemática, un cóctel se llamaba, era verapamil, glicina, como lo llaman, eh, para evitar eso. ¿Qué? No, no, no hay que ver. No, para funcionar mejor. Si yo no toco. ¿Ah, sí? Bueno, sí, no voy a asegurar, pero. No, se toma el Zoom. Ahí está, a ver. Sí, hay unos cartelitos La acá. computadora chiquita ahí. Vamos a hacer un recreo chiquito. No, cortito, pero no leo. Yo dejé escrito acá más o menos las cosas. Ah, loco, me pidió una carta, dejate, lo que me he escrito. Dice claro. 2 páginas y de los 2 lados, te digo. No, de este lado es lo más importante. Sí, seguimos Listo. complejizando, ¿eh? ¿Qué lo parió? No, simplificando, justamente para que los Yo creo que cada vez Mirá más esto. cosas. Tratá de abrir esto, no nadie puede abrir. Bien, ahí, Mirá esto que- la atornillada. No, esto es una compu. Es una computadora, ¿y qué pasó ahora? Entonces, para el Zoom, Sí. vos abrís el Zoom de acá y esta te la conectás como en el Zoom. Entonces, no Pará. tenés que tocar nada de audio, solo nada, no tenés que poner ningún cable. ¿Ah? Pero escuchame una cosa, pará, no. Pero Solo, acá, solo este cable de audio. el HDMI este. No, tampoco. Viste, muy sensible. No, esta es la computadora. Pero ¿Está escuchame, conectada con esto? pero ¿y cómo hago yo para entrar a esa computadora? ¿Dónde está? Ah, y ¿tiene ¿Podés? contraseña? No, ¿Cosas? podés, No. ¿eh? ¿Tiene contraseña? Eso No. no. Podés entrar el Zoom desde acá también. Sí, ahora Acá. estamos conectados al Zoom acá. Se escucha por ahí. Ah, ¿estás en Zoom? Sí. Ah, perfecto. ¿Se escucha No bien? sé si la salida se escucha o no, pero. Se escucha Suponemos que perfecto. sí, porque la No, masa- te tiene que estar perfecto. ¿Está bien? Te tiene que ser todo No, perfecto. nosotros sí, pero Los la que salida hablan. de eso Sí. ¿sale por acá o sale por allá arriba? Ahí. ¿Quién está ahí? Sí que hable alguno. Hable alguien. Ahí están Está durmiendo. bien. Sí, escucho. ¿Por qué sale por acá? Ah, porque no pusiste Por el eso. parlante. Loco, ¿no? ¿Quieren que cante? Está todo escrito ahí para pelotudos, para boludos.
Bueno, para que mira que está saliendo. Acá, ese, ¿no? Para gente de débil mental. TV sonido, no. Pantallas. Tiene que ser antes era otra cosa, era un codec USB, no Joder, sé sí, qué. pero ahora está, teóricamente está Pues todo. el 7B es esta. ¿Eh? Entonces igual. A ver, habla ahora. Habla, Damián. Aprovecho para decir que entré al código QR y te lleva a una serie de presentaciones que se titulan ¿Querés ser tu propio jefe? Y es una especie de estafa piramidal. Vos pagá, Debilidad. vos pagá, No te Damián, tuviste vos que pagá. pagar, ¿no? No, lo que hay que hacer es apagarles a los audios de esta. No, pues ahí está todo bien. ¿Está todo? Sí. Ah, Así que funciona conectando ahí directamente, si Vos no, podés- usas como computadora que esa. Aquella. Está. Y no necesitas cable ninguno. Y tenés poco USB ahí para conectar la presentación. ¿No? Ok. Y ahí USB. Está. Ahí USB si querés presentación, lo que no tiene. Sí. O podés conectarte acá y partir. Vos Sí. sos un invitado y la Sí. compartir acá. Está. No, lo que no tiene esta es Office. Ah, O sea, lo haces por Drive está. o por ahora no. Vamos a ponerle Office, hay que ver Ah. cómo le ponemos en Office. Sí. Hay que llevarla. Está, y además tiene, Oh, ¿viste? ahí No, ya está, bueno. podemos arreglar. Bueno, pero viste, solo una conexión acá. Esto podés no usarlo si vos usas la computadora, no lo usas. Bueno, bien. Y no toques mucho más, no toques más. No, cuando vos prendés la computadora, aparece ahí, la manejás con este coso. Ah, está Que ahí. tiene trackpad. Todo inalámbrico. Lo saca y tenés que prenderlo. Qué bien, Tenés que prenderlo. Ah, voy con pila. Y Se gasta. sí. Se gasta. Tiene el mouse acá. Sí. Cuando prendés, podés prender las dos y lo trabajás de acá. Está. Si querés ver las dos, ponés las dos y no. Bueno, excelente. ok. Lo mínimo posible sin cable, nada. Un solo cable que sale carísimo es el más alambre. Bien. Claro. ¿En Bueno, qué casi no? Vamos a ver. no, un par de más. No, queda un par de presentaciones nomás. Un par de presentaciones. Sí. No, es importante. Está. 15, 20 minutos. Ah, No más. menos. Pero tiene la sorpresa de cosas. Como minutos. Bueno, Está como, viene con ganas de enseñar. sí. Ayer ya nos dio clase. Bueno, de la Nitro, eso, no más nada. Vamos a ver lo siguiente. Yo hay un trabajito que quiero hacer hace mucho tiempo, que es la compresión radial. Ah, sí. Está en búsqueda de alguien para entrar en esta monografía. Bueno, y en realidad como otros fármacos también tenemos los inotrópicos y vasopresores, que bueno, en realidad no vamos a entrar mucho en detalle tampoco, porque si no entraríamos en otra clase. Pero en realidad no hay una guía así que hable de inotrópicos y vasopresores en el infarto en sí, pero bueno. Pero esto es sacado de la guía de shock cardiogénico, que en realidad la causa más común, la causa más común es el infarto. Así que en sí, lo que se puede considerar es la administración de inotrópicos en pacientes con hipotensión menor a 90 y evidencia de hipoperfusión que no responde al tratamiento estándar, que sería carga de fluidos, que esto obviamente en el caso de que no tengamos edema de pulmón, ¿no? Edema pulmonar. Y a efectos de mejorar la perfusión periférica y mantener la función orgánica. En realidad, todo es 2B, todo se puede considerar, obviamente esto es más de expertos que otra cosa. Los vasopresores también, bueno, en realidad acá lo que usamos, digo, hablando un poco de lo que usamos en el cateterismo, usamos la noradrenalina en realidad cuando el paciente está hipotenso y bueno, para mantener un poquito la hemodinamia, pero en realidad no es que, no vamos a entrar en el detalle del Sí, no, el shock cardiogénico. que tienen que tener es que no existe ningún trabajo que haya Es. tenido beneficio en mortalidad Ninguno. usando vasopresores o inotrópicos. Sí, Lo único que no hace, digamos, mantener una cierta. sostén, Sí, digamos, cuando hay hipoperfusión, o sea, hay shock. exacto. Ahí, eso que vos decías es muy importante porque a veces la hipotensión no es por un estado de shock, sino por un estado hipovolémico. Entonces hay que También. pensar que la pegarla está bien, por eso la necesidad de frío es algo que ya sepa que está hipovolémico, está poniendo pulmonar. Claro. ¿Sí? Sí, también el infarto de ventrículo derecho, obviamente. El aporte de volumen es importante, sobre todo al
lateral derecho, infarto del ventrículo derecho, y eventualmente vasopresores inotrópicos que dentro de toda la gama que tenemos, lo que de preferencia para los cardiólogos es no la adrenalina, como para aumentar la vasoconstricción y la resistencia y aumentar la PA, y la dobutamina si utilizamos neotrópicos, en el Sí. mismo, ¿no? Sí, que en realidad nunca van a ser de trámite inicial, más en el infarto y que además son arritmogénicos, bueno, Sí, sí, todo lo que... Exacto, hay que usarlo cuando no se tiene otra sí. posibilidad. En realidad mejor la milrinona, pero obviamente el costo Sí, es ahí mayor. depende un poquito, porque por ejemplo, eh, cuando vos tenés tienes tratamiento con beta-bloqueante previo, bueno, hay que la inclinona o levocetirizante podrían ser mejores opciones, como tenés pasa el ventrículo derecho también. Lo que habría cierto consenso en el sentido que la dopamina, muy utilizada hace mucho tiempo, Mm, no nos gusta mucho porque habría un aumento de la probabilidad de hipertensión pulmonar, que se sobrecarga el ventrículo derecho, con las manos, que no sería de mucha utilidad, porque sería un fármaco bueno, porque tiene las dos cosas, tenés efecto alfa y beta. no, Entonces sería una droga útil. Se usaba mucho en la móvil, porque claro, en vez sí, de dos bombas tenía una sola. eso. Pero bueno, en realidad para los cardiólogos habitualmente nos gusta más la combinación de noradrenalina y dopamina por separado para dar más o menos metropismo o más o menos vasoconstricción. Y bueno, ahorita cuando ellos para casa, tenés la pequeña punta. Exacto. Pero bueno, Presina, tener la cosa, cuando no sí, tienes algo más distributivo, ¿no? O sea, sí, no tanto en este contexto. postoperatorio de galería, pero o usted, Claro, no tanto en este contexto. Y bueno, y en realidad ahí dejamos las dosis de cada una de ellas, que está, en realidad ya más o menos la noradauta la manejamos, el resto a veces es fijarse. Entras al QR. Entras a... recuerden siempre que todo fármaco tiene sus indicaciones, sus contraindicaciones, Sí, sus efectos adversos y bueno, la dosis recomendada, ¿no? exacto. Idealmente nunca a dosis supramáximas, digamos, Claro, siempre empezar bien bajito, irlo titulando según lo que precisamos y cuanto menos, o mejor. homeopática. O Claro, una 2 mililitros por hora. ¿Vos crees que ahí tenés el efecto, bueno, ahí tenés el beta, o sea, por arriba de 10 microgramos kilo, si vos querés hilantropismo, dale por arriba de 10. sí, De 2 y 10 no, soy tratador, cosa, pero no vas a tener mayor frecuencia cardíaca si le das 3 microgramos kilo minuto. Ahí tienen un efecto vasodilatador realmente. Entonces, acuérdense de esas cosas. pero Acuérdense que el Egipto también es un fármaco, que tiene indicaciones y indicaciones, que no hay que darlo en todo el mundo. Bueno, bueno, y como otros fármacos también quisimos nombrar los antiarrítmicos que utilizamos más comúnmente, que en realidad, bueno, la arritmia más frecuente es supraventricular, es la FA en este contexto, y bueno, y arritmias ventriculares, tanto polimórficas como monomórficas. Y en realidad, bueno, se recomienda la administración como control de la frecuencia, en caso de que sea necesario, por supuesto, betabloqueantes, cuando es necesario controlar la frecuencia, o sea, en el caso de que la FA esté generando algún problema, o sea, en general no lo tratamos cuando es en el contexto de un infarto, a menos que esté a 180 y para hacer cateterismo lo tengamos que controlar. Sería como la indicación de utilizar betabloqueantes intravenosos en ese contexto. y yo creo que básicamente, si vos querés intervenir sobre una arritmia supraventricular en el infarto, es Ah, mira. porque es demasiado rápida, o eso, y te va a hacer Exacto. esta reacción. Y sí, Básicamente, aparte seguramente exacto, la primera causa que vos vas a tener de supra rápida es que esté con falla cardíaca, que no esté claro, que no esté con dolor. Entonces, son todas causas secundarias que uno va a tratar. Que va a tratar el infarto, va a tratar el dolor, va a exacto, tratar de la falla cardíaca y secundariamente va a bajar la frecuencia cardíaca. sí, No tiene que tener objetivo bajar la frecuencia cardíaca. claro. Eso Esto puede ser también más post procedimientos, o sea, después una vez que está en la unidad, y muchas veces nos ha pasado. los eventos coronavirus agudos son más estables en la ventricular. Exacto.
van a tener cuenta en el tete largo, si no tienen tete largo, seguro tenés tejidos de conducción con diferente velocidad, porque el químico con el movimiento del resto, van a tener dos retornos para tener arritmias y mayor probabilidad de arritmia ventricular, y eso implica, bueno, dos grandes cosas que van a hacer lo mismo. Usted tiene que estar muy atentos, a no pueden no tener movimientos al paciente en un momento, que esa volver, llegó el paciente de la móvil, le saco el electrodo, le paso de camilla y después lo conecto, no, porque ahí cuando paran. Porque el tipo no hace arritmia hasta que ahora no me están viendo, ahora sí. Paro cardíaco, siempre tenganlo monitorizado. Sea corto el traslado. No, porque andan poniendo un método de traslado, que es una tranza, que no sé qué, no sé cuánto, de un lado 3 metros y nos lleva a la sala. No. Hay que decirle al SAME 105. Sí. Y ni que hablar si tiene tute largo, ni que hablar si tiene RSOLT, cuando es casítele muy precoz. Ojo, porque es en 2 segundos se va es complejo. También tengan en cuenta los infartos inferiores, el bloqueo AB. Si lo ven un infarto con 60 de frecuencia cardíaca, guarda. Que ese probablemente investigado. O sea, no es habitual, el paciente que está con dolor, está incluso, salvo que tenga un tratamiento previo, está taquicárdico. Entonces, la taquicardia está bajo, entonces tengan cuidado con eso, que a veces la taquicardia predispone también a identificar la frecuencia. Y bueno, para lo mejor la propina, como todas partes. Es la siguiente. Es la siguiente. Esto en realidad nada, que acá usamos bastante la lidocaína en intraprocedimiento. En realidad es indicación 2B, pero bueno, se usa y se hacen bolos de 50 a 200 miligramos y con un mantenimiento de 2 a 4 miligramos minuto con infusión, que en 24 horas más o menos que se pasa. Y bueno, y la amiodarona que también es muy utilizada, que ya sabemos que usamos una dosis carga, que en realidad es 300, de 20 minutos a 2 horas, y después la mantenemos en 24 horas. En general usamos 900. Bueno, tenemos un kilo más o menos. Ujú. O sea, cuánto van. Y después acuérdense que hay diferentes concentraciones de hidrocaína, el 1%, Sí. el 2%. Bueno, pero la que más frecuentemente va a tener acceso es la hidrocaína, que no, la biológica, digamos, Sí, lo que usamos para, la anestesia. que es 2%. Eh, Sí, hay que calcular. Y después lo que hacen en dosis de mantenimiento. Exacto. Pero también acuérdense de no pasarse mucho porque es arritmogénico, todo lo que Claro. es arritmogénico, y además puede tener complicaciones neurológicas, ¿no? Intervenciones, Exacto. entonces, si hacer un bolo, pues. Bien, un poco eso era las arritmias rápidas, digamos. Y en caso de bradicardia, dentro del cateterismo, con compromiso hemodinámico o bloqueo AB, lo que decíamos, lo que decía Seba, bueno, tenemos distintos fármacos, la vasopresina y la atropina. Más que nada, ahí dejamos las dosis y las indicaciones de la guía, que son indicación 1, de dar estos fármacos en este contexto. ¿Tá? Y un estudio que es bastante viejo, como el 99, que estudió la eficacia de la atropina en pacientes que estaban inestables hemodinámicamente. Nada, más que nada eso, mencionar. Otra causa frecuente de bradicardia y hipotensión antrosana hemodinamia es, sobre todo en los jóvenes, es el reflejo vasovagal, ¿no? A veces subirse catéter, y si llegaste la cosa y empezaron Empezó no sé qué, bradicardia y hipotensión. Recuerdo uno no hace mucho que me hizo así, poco gozo, masaje, y bueno, ya salió. Salió de realidad solo, yo le he dicho el programa que pasaba de Melina. No le pasé, ya le pasé. Ok. 350. No nos pasó. Que bueno, se llama la rutina. Igual tienen, porque va a haber un infarto de la derecha,
se ve toda la atopina, cuando en un vaso más intenso también, este, para evitar que llegue a ser una carga muy extrema y que sí. Bien, y lo último que nos queda de hablar, el control metabólico en el infarto, que en realidad tampoco es que haya algo un consenso muy eh, establecido, pero en realidad, porque estas son las guías en realidad del tratamiento de los pacientes con enfermedad cardiovascular, no en el infarto, pero en realidad lo importante es que se recomienda cuando el paciente ingresa, sacarle glicemia en el momento y obviamente un hemoglucotest a todos los pacientes y tenerlos controlados a los que o ya tienen diagnóstico de diabetes o glicemias mayores a 200. Y en realidad el rango que se trata no hay tampoco estudios, pero sí se demostró que entre 140 y 180 sería como la dosis, la dosis, la concentración de glucosa en sangre que sería adecuada para no tener problema. En realidad menos de eso no, porque también hay que tener ojo con la hipoglicemia, que hasta a veces es más nocivo que la hiperglicemia en el momento, ¿no? Pero bueno, obviamente la diabetes es un aumento de la mortalidad y con más de 200 de hemogluco más. Y en realidad no se recomienda la insulinización a todos estos pacientes ni realizar nada eh, eh, sistemáticamente. Lo que sí se indica es, lo único que sigue siendo indicación 1A son los inhibidores, la SGLT, en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, o sea que en realidad estos pacientes todos llevarían, y después hay otros que también está indicado que son, por ejemplo, esos que son los inhibidores del receptor, esos que están ahí, que no llego a leer, que son por ejemplo, de los ¿cómo es? Los Ozempic es uno de ellos. En realidad lo usan para adelgazar, pero en realidad es indicación uno en pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular establecida. Y en realidad de diabetes y control metabólico en el infarto es eso. Más que nada tener ojo con la hipoglicemia y con la hiperglicemia. Y ahí o sea, la hiperglicemia en el infarto es un aumento de mortalidad. Sí, Por eso es muy importante el control glicémico. Y uno cuando hace estudio retrospectivo, porque va a buscar la paraclínica, lo único que no hay es glicemia. es la glicemia. Nadie pide glicemia. Hay un estudio en Cuba hecho hace no mucho que comparaba, o sea, tenía una serie de pacientes no sé, 200 pacientes con glicemias en el ingreso, o sea, en el infarto con elevación del ST, y en realidad no fue estadísticamente significativo, pero vos mirás las gráficas y los pacientes que ingresan con valores más de 200, todos, o sea, en menos de 140, una mortalidad de 9%, por ejemplo. Entre 1,40 y 1,80, una mortalidad de 11 y entre más de 1,80 la mortalidad se subía a 12%, 12-13%. O sea, en realidad aumenta la mortalidad, pero no fue estadísticamente significativo el estudio, entonces Sí, que llegaron a dar. metabólico importante, la más de 200. Controlar eso mejora los resultados. Y hay algunos mejores que son milenarios, pero los argentinos les gusta mucho. Yo sea tipo que ingresó a Argentina, el año pasado que Salasi, y ahí presentaron un trabajo de score leucoglicémico, mi padre, que yo era de uno por lo menos, que siguen poniendo con lo mismo. Entonces, ese score, cuanto más leucocitos, mejor leucocitos dividido en glicemia. Entonces, cuanto más alto era los leucocitos, más alta la glicemia, uno o el otro, más riesgo es, más riesgo tiene el paciente. Eso. Entonces, sin duda que más mayor leucocito, mayor estado inflamatorio, etcétera, te habla del tamaño del infarto y la los mayores y el glicémico también, tiene que ver mucho, no solo que sea diabético controlado o no controlado, sino también con el estrés que genera y la posibilidad de respuesta del organismo a ese estrés, que no es buena y genera neuroglicemia. Entonces, todo eso hace que ese paciente tenga un peor pronóstico y que es muy importante, no solo que el pronóstico, sino que es muy importante controlar, o sea, un tratamiento para lograr un control glicémico laxo, como si vos, Sí, más de 80 para quitar la hipoglicemia, pero sí hay que tomar medidas con respecto a eso, que puede ser la insulina. sí, lo que más se usa es cristalina, sí, es muy artesanal.
y vean qué realmente queda en la vocación. Exacto. Bueno, eso es todo. Una cosita nomás, tenemos una sorpresita. Voy a dejar de compartir porque era para los que venían presencial nomás.